hermanos, les invito a buscar en nuestras Biblias Éxodo capítulo 27. El tema del mensaje en esta mañana, el tabernáculo y sus utensilios, símbolo y representación de las cosas celestiales. Tercera parte. El tabernáculo y sus utensilios, símbolos y representación de las cosas celestiales. Tercera parte. Éxodo capítulo 27. Nos dice así la palabra del Señor. Harás también el altar de madera de acacia de 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos su altura. Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar, y lo revestirás de bronce. Harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas, y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Todos sus utensilios los harás de bronce. Le harás un enrejado de bronce en forma de red, y sobre la red harás 4 argollas de bronce en sus 4 extremos, y la pondrás bajo el borde del altar, de manera que la red llegue hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera, de acacia, y las revestirás de bronce. Las varas se meterán en las argollas, de manera que las varas estén en ambos lados del altar cuando sea transportado. Harás el altar hueco de tablas, según se te mostró en el monte, así lo harán. Harás también el atrio del tabernáculo. Al lado sur habrá cortinas de lino fino torcido para el atrio, de 100 codos de largo por un lado. Sus columnas serán 20, con sus 20 basas de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Asimismo, a lo largo del lado norte habrá cortina de 100 codos de largo, y sus 20 columnas con sus 20 basas serán de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Para el ancho del atrio en el lado occidental habrá cortinas de 50 codos con sus 10 columnas y sus 10 basas. El ancho del atrio en el lado oriental será de 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y para el otro lado habrá cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, obra de tejedor, con sus 4 columnas y sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio tendrán moldura de plata. Sus ganchos serán de plata y sus basas de bronce. El largo del atrio será de 100 codos y el ancho de 50 codos por cada lado, y la altura 5 codos. Sus cortinas de lino fino torcida y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo usados en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Ordenarás a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. En la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los israelitas. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Nosotros hemos visto hasta ahora que Dios dio las instrucciones acerca del tabernáculo de manera progresiva a Moisés. ¿Se acuerdan que le estuve hablando hace 2 domingos atrás que el Señor comenzó a presentarle a Moisés desde adentro del tabernáculo? Comenzando por
el arca, el propiciatorio que estaba en el lugar santísimo, aquel lugar donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año. Y luego vimos el domingo pasado el lugar santo, donde estaba allí la mesa de los panes de la propiciación, donde estaba el candelabro. Allí los sacerdotes ofrecían los sacrificios. Este candelabro debía de permanecer encendido. Los panes debían de ser comidos en aquel lugar solamente los sacerdotes. Entonces, progresivamente hemos visto esto de adentro hacia afuera. En esta mañana nosotros llegamos hasta lo que es el atrio. ¿Qué es el atrio? Es un patio, es el patio. Entonces, al movernos fuera del tabernáculo propio al atrio, al patio, nosotros nos encontramos que los muebles son de bronce, de bronce. El altar es de bronce y el lavado, donde se lavaban los sacerdotes, también es de bronce. No sé si usted se acuerda que adentro del tabernáculo los utensilios eran de oro, eran madera de acacia bañado en oro. Y aquí en el atrio es de bronce y plata. Esto también tiene su significado. Entonces, a la medida que nosotros nos acercamos al lugar santísimo, el énfasis está en la persona de Cristo. A la medida que nos alejamos del lugar santísimo, el énfasis está en la obra de Cristo. Así que yo quiero invitarles en esta mañana a que nosotros consideremos con suma atención estos utensilios que estaban en el atrio y lo que estos representaban para Israel en aquel tiempo y lo que esto representa para nuestras vidas en estos tiempos. Este es el tercer sermón que lleva por título El tabernáculo y sus utensilios, símbolos y representación de las cosas celestiales. Así que empecemos en primer lugar viendo el altar del holocausto, que está ahí en los versos 1 al 8. Yo le invito que leamos una vez más los primeros 3 versículos de Éxodo 27. Por favor, léalo conmigo. Mire cómo dice la palabra del Señor. Los primeros 3 versículos. Harás también el altar de madera de acacia de 5 codos. Y ahí la Nueva Biblia de las Américas tiene la medida más o menos que sería el equivalente para nuestros tiempos. 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos su altura. Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar y lo revestirás de bronce. Harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Todos sus utensilios los hará de bronce. Vuelvo y repito, estos muebles fueron hechos de bronce y hablan del pecado. Hablan del pecado, ¿por qué? Porque era aquí donde se sacrificaba el animal para poder obtener perdón del pecado. La cuestión del pecado debe de ser arreglada en el atrio, debía ser arreglada en el atrio antes de entrar al lugar santo. Todos los muebles en el lugar santo eran de oro y describen esa comunión, describen esa adoración que la persona debía de tener con Dios. En aquel lugar santo no había pecado. La cuestión del pecado debía de tratarse en el atrio, afuera, en el patio. Allí tenía que tratarse primeramente. Ni siquiera los sacerdotes podían entrar sin ofrecer sacrificios al Señor. Nosotros vemos que desde el mismo principio de las Escrituras o de la creación, como nosotros vemos en Génesis, el altar juega un papel muy importante. Nosotros hemos leído, vimos que Caín y Abel le llevaron ofrendas al Señor. Así que sabemos que alguna clase de altar debió de haberse hecho para poder ofrecer esas ofrendas que llevaron Caín y Abel. También nosotros vemos
que después de salir del arca, Noé, lo primero que él hizo fue construir un altar para poder ofrecer holocaustos al Señor como una expresión de su adoración, de su gratitud, porque el Señor le había preservado, le había cuidado. Eso lo leemos en Génesis 12:8. También haciendo referencia a Abraham, que Abraham, nos dice la palabra, invocó al Señor y allí también hizo un altar al nombre del Señor. Es decir, siempre estaba ligado, cualquier tipo de adoración debía de hacerse en el contexto de ofrecer en sacrificio algo al Señor, un animal al Señor. Entonces, en el atrio del tabernáculo, el altar era el lugar donde se ofrecían los muchos sacrificios de animales, según nos lo explica el libro de Levítico, del cual nosotros estamos leyendo cada domingo. Ya estamos finalizando esa sección. Se ofrecían allí, lo hemos visto, los holocaustos para la adoración diaria, ofrendas en holocausto para ocasiones especiales, sacrificios de acción de gracias o de paz, sacrificios de expiación, sacrificios de purificación, ofrendas por pecados específicos que exigían una restitución. Eso nos lo narra en detalle Levítico capítulos 1 al 7. Pero también nosotros vemos en Levítico 6:12 que el fuego ardía continuamente sobre el altar, sobre ese altar que estaba en el atrio a la entrada del lugar santísimo. Nunca se apagaba ese altar, debía de arder continuamente mientras el pueblo de Israel estuviera asentado. Cuando llegaba el momento del pueblo de Israel moverse a otro lugar, entonces el altar, obvio, ya no seguía ardiendo el fuego, pero mientras el pueblo de Israel estuviera allí en algún lugar, en su caminar por el desierto, siempre ese altar debía de estar ardiendo, debía de tener fuego. Cuando el hombre se acerca a Dios, ¿cómo debe de hacerlo? ¿Cómo debe de presentarse delante de Dios? Esto es lo que nos enseña a nosotros, que lo primero que debe de hacer es tener un sustituto que muera por él. El hombre por sí mismo no puede estar delante de la presencia del Señor por sus propias capacidades. El hombre no puede estar delante de la presencia del Señor. El hombre puede evitar por un tiempo su encuentro con Dios, pero si el hombre real y efectivamente quiere llegar a Dios y no morir en el intento, debe de tener un sustituto. Alguien tendrá que morir. Alguien tenía que morir en aquel altar de bronce por él. Ese altar en ocasiones nosotros vemos que se le llama también la mesa del Señor. Es llamado ese lugar donde la gente podía tener comunión con el Señor. El altar de bronce, el altar de los sacrificios, el altar de los holocaustos. Ese era el lugar donde Dios trata con el pecador. Ahora nosotros, cuando vemos esto, no nos queda de otra que pensar que ese altar ahora nos habla a nosotros acerca de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo y el hecho que real y efectivamente Él es Cristo Jesús, aquel que murió en el lugar de sus elegidos. Murió en nuestro lugar. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 5, verso 2. Si usted puede tomar nota de ese pasaje bíblico para que tenga una idea. Efesios capítulo 5, verso 2 nos dice de la siguiente forma: y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Cristo fue nuestro holocausto. El altar fue hecho por el hombre, pero el modelo de ese altar está en el cielo. La cruz de Cristo fue ese sacrificio escogido por Dios para que nosotros pudiéramos estar delante de su presencia.
el Señor Jesucristo fue entregado a morir en la cruz según el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. Fue Dios quien permitió que esto ocurriera. Fue Dios quien determinó que ocurriera. Era necesario que alguien muriera. Era necesario que fuera derramada sangre para nosotros poder estar delante de su presencia. Por eso Cristo es más que simplemente un buen hombre, como enseñan muchas personas en la calle en nuestros tiempos. Él fue más que un simple hombre o un buen hombre. Él fue, oiga bien, preste atención, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No hay acceso a Dios. No se puede entrar al lugar santísimo si no es a través del altar de bronce. Allí una víctima debía de ser sacrificada y debía de ser aceptada como sustituto. Cuando nosotros leemos en Juan capítulo 1, verso 29, tome nota de este pasaje bíblico. Nos dice la palabra del Señor que Juan el Bautista estaba allí con sus discípulos y vio a Jesús cruzar por allá. Y Juan el Bautista dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista habló de Cristo, mis hermanos, como aquel sustituto sobre el altar de bronce. Estaba haciendo referencia a ese altar. La cruz, vuelvo y repito, llegó a ser el altar de bronce en aquellas últimas 3 horas cuando estaba allí Cristo crucificado. Cuando nosotros leemos en los evangelios que hubo tinieblas sobre toda la tierra y Cristo pagó con su vida los pecados de sus escogidos. Eso es que apunta este altar de bronce. Mire lo que dice Juan capítulo 1, verso 12. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué ocurrió? Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Mis hermanos, algo que nosotros tenemos que aprender es que el hombre no puede adorar, el hombre no puede orar, el hombre no puede servir a Dios sino hasta cuando llega al altar de bronce. Cada sacerdote y todos los levitas tenían que venir a este altar. Si el sacerdote pasaban por el altar de bronce, no podían acceder al lugar santo. Mis hermanos, si nosotros no acudimos a Dios por medio del Señor Jesucristo, tampoco nosotros tenemos acceso a Dios. Mis hermanos, quiero decirle algo. Es necesario, usted necesita tener seguridad de que usted ha acudido a Cristo. Usted necesita tener seguridad de que Él es el Señor de su vida. Usted necesita tener seguridad de que Él murió en su lugar, que usted merecía el castigo eterno, que usted no merece nada de parte de Dios y que por Cristo usted ha sido merecedor del regalo de la vida eterna. Mis hermanos, para usted poder orar al Padre, usted necesita tener a Cristo como Señor y Salvador. Haber aceptado ese regalo que fue ofrecido a través de ese sacrificio perfecto que ocurrió en la cruz del Calvario. Yo tengo un gran problema cuando oigo de cristianos pedirle a un inconverso que ore. ¿Cómo es posible que Dios va a escuchar la oración de un inconverso cuando esa persona no ha acudido a Cristo todavía? ¿Cómo es posible que una persona puede estar en el lugar santo, que era el lugar reservado para los sacerdotes ministrar, si esa persona todavía no ha acudido al altar de los holocaustos? Es imposible, mis hermanos. Como dice el refrán, usted no puede pedirle peras al olmo. No puede, mis hermanos. Usted no puede pedirle de que la oración, ayúdame a orar por esto. ¿Cómo es posible? Un inconverso. Hermano, ese inconverso lo que necesita es Cristo. Ese inconverso lo que necesita es venir en arrepentimiento y fe al Señor. Ese inconverso lo que necesita arreglar cuentas con el Señor.
Ese inconverso necesita llegar al altar del holocausto. Necesita entender o recibir ese regalo de que Cristo murió por él, para que entonces así pueda entrar al lugar santo, donde solamente los sacerdotes pueden ministrar. Y acuérdese que en el nuevo pacto, esos sacerdotes somos usted y yo. Todo aquel que ha recibido a Cristo ha sido constituido en sacerdote de un mejor pacto, como nos dice la palabra. Jesucristo no es tan solo el Cordero que murió por nosotros, sino también es el Cordero resucitado. No solamente quedó el animal muerto como quedaba en aquel entonces, sino que Cristo resucitó. El apóstol Juan, en su libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 6, dice que él vio a un cordero como inmolado. ¿Qué quería decir? Un cordero que había muerto, un cordero que había sido sacrificado. Eso fue lo que él vio en esa visión. Ese cordero inmolado es Cristo Jesús. Ese altar de los holocaustos estaba a la entrada del tabernáculo. La cruz de Cristo viene antes que el cielo. Hay que tener a Cristo para disfrutar del cielo. Esa cruz fue levantada aquí en la tierra, pero no hay otra entrada al cielo, sino solamente mediante esa cruz. No hay otra forma. Ese bronce que cubría el altar habla de juicio. La madera de acacia cubierta de bronce habla de su fuerza para el sacrificio. Hermanos, o Cristo recibe el juicio que usted y yo nos merecíamos, o usted lo va a recibir por toda la eternidad. Escoja usted, escoja usted. Eso es lo primero que vemos en estos primeros 8 versos de este capítulo 27. El altar de los sacrificios, el altar de bronce, el altar de los holocaustos. Segundo lugar, mis hermanos, tenemos propiamente dicho lo que es el atrio, es decir, del tabernáculo. Los vemos en los versos 9 hasta el 19. Lea conmigo el verso 9. Dice, léalo conmigo. Éxodo 27, 9. Harás también el atrio del tabernáculo, es decir, el patio. Al lado sur, es decir, aquí a mi mano izquierda, habrá cortinas de lino fino torcida para el atrio, de 100 codos. Equivalente a 45 metros de largo, por un lado. Pero también nosotros vemos en el verso 16 que para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, es decir, 9 metros, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor, con sus 4 columnas y ¿qué otra cosa? Y sus 4 basas. El atrio que estaba alrededor del tabernáculo era un rectángulo que medía, como ustedes ven allí, o algunas Biblias no lo tienen, medía alrededor de 45 a 50 metros de largo por 25 metros de ancho. Y para hacer una comparación moderna, tenía más o menos la mitad de una longitud de un campo de fútbol, ahora en nuestros tiempos, de fútbol, el balompié, como se le conoce también. La mitad de ese campo. Si usted va aquí al Parque del Este, en un lugar donde se juegue fútbol, piense que el tabernáculo, el atrio, tenía la mitad de ese tamaño. Y dice la palabra que el atrio estaba rodeado por cortinas de lino torcido, de una altura de 2,5 metros, suspendidas de las columnas. Había 20 columnas por cada uno de los lados largos y 10 columnas por los lados cortos. Acuérdense que era rectangular. Las columnas eran de bronce y se asentaban en basas de bronce, pero tenían ganchos de plata y clavos de bronce. Ganchos de plata, clavos de bronce y cordones aseguraban firmemente las cortinas. Imagínense usted como un lugar similar a como una carpa, algo parecido a eso. Entonces, la entrada al atrio estaba al lado este, es decir, más o menos a este
a esta referencia, vamos a decir. Y allí había una entrada de 9 metros que se cerraba con una cortina azul, púrpura y carmesí. Siempre era organizado así. Es decir, la entrada siempre debía de dar hacia el lado este. Y Dios mandó a proveer a la gente aceite puro de olivas de la mejor calidad para que el pueblo mantuviera las lámparas ardiendo en el tabernáculo desde la mañana hasta el anochecer. En el atrio mismo, hacia la entrada del este, estaba el sitio para el altar del holocausto, que nosotros hemos visto que se describen en estos primeros versículos de este capítulo 27. Pero había algo más también. Estaba la fuente de bronce. ¿Qué era esta fuente de bronce? Era el lugar donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al tabernáculo. Y otra cosa que nosotros aprendemos acá es que en el atrio solamente podían entrar el pueblo de Israel cuando traía sus ofrendas y sacrificios al Señor. Solamente podían entrar los israelitas o los prosélitos, no podía entrar todo el mundo al atrio, pero solamente al lugar santo podían entrar, ¿quiénes? Los sacerdotes. Y al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año en el gran día, la fiesta solemne, el gran día de la expiación. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de notar que este tabernáculo era la representación visible, la morada del Señor en medio del pueblo. Es decir, por esto revestía tanta importancia de que no todo el mundo podía allegarse hasta aquel lugar. Los israelitas en su tiempo fueron los favorecidos sobre las demás naciones porque ellos, como el pueblo del pacto, tenían acceso al atrio del tabernáculo. Podían entrar al patio y por consiguiente ellos estaban cerca de Dios de una manera poco común. Eso era parte de los privilegios que Dios le dio a ellos. Pero no todos podían entrar en el tabernáculo mismo, como ustedes han visto. Solamente era posible un mayor acercamiento a Dios a través de la mediación de los sacerdotes. Es decir, por ser judío, si usted no era sacerdote, no podía entrar. Y aunque los sacerdotes podían entrar en el lugar santo, solamente, vuelvo y repito, una vez al año, el sumo sacerdote podía pasar más allá del velo y entrar al lugar santísimo. Cuando el sacerdote rociaba la sangre de expiación sobre el propiciatorio, representaba la reconciliación con Dios que se iba a llevar a cabo con toda perfección en el nuevo pacto, a través de Cristo Jesús, a través de la sangre expiatoria de Cristo. Así nosotros vemos, mis hermanos, que este tabernáculo con su atrio simbolizaba una división triple, con diferentes pasos, con diferentes niveles de progresión. En primer lugar estaba el atrio, que representa la congregación del antiguo pacto, que todavía necesitaba un sacerdocio para que mediara entre esta y las bendiciones del Señor. Hasta allí llegaba el pueblo, al atrio, al patio. En segundo lugar, el lugar santo. El lugar santo representa a la iglesia del nuevo pacto. Ya nosotros podemos estar en este lugar a través de la obra consumada por Cristo. Ya podemos acercarnos directamente al Señor. Ya usted puede tener comunión con el Señor. Ya usted puede orar al Padre con libertad. Ya no necesita de un sacerdote humano, porque ya hemos sido constituidos sacerdotes del Dios Santo. Eso no le lleva a usted a regocijarse.
a alegrarse porque Dios le ha dado ese privilegio. Y finalmente estaba el lugar santísimo, que representa a la congregación celestial, la iglesia invisible, esa iglesia que ha alcanzado un cumplimiento pleno y goza de una comunión perfecta con el Señor para siempre. Y de esta iglesia invisible, universal, invisible, solamente el Señor sabe cuáles son los suyos. Solamente el Señor sabe cuáles son los suyos. Pero el Espíritu da testimonio a sus hijos, ¿de qué cosa? De que somos hijos de Dios. Ese testimonio interno el Señor se lo da a cada hijo suyo. Existe esa convicción plena de que somos hijos de Dios. Mis hermanos, esto tiene una hermosa comparación. Cuando nosotros adoramos al Señor en la belleza de su santidad y recibimos la seguridad a través de su palabra, a través del sacramento, de que Él mora con nosotros, nosotros nos acordamos de esas palabras que encontramos en Apocalipsis, en los últimos versículos de la Biblia, que nos dice: he aquí yo vengo pronto. Y el Espíritu da testimonio y dice: sí, ¿qué cosa? Ven, Señor Jesús. Ese es el anhelo que el Señor pone en el corazón del creyente. Amén. Ven, Señor Jesús. Termina con este estado de cosas. Que tu nombre sea glorificado. Así es que vive el creyente, mis hermanos. Con esa comunión, disfrutar de estos privilegios que el Señor nos ha dado por Cristo Jesús. Pero en este capítulo 27 todavía tenemos algo más que ver. Y está en el verso 20 y 21. ¿Qué usted ve allí? El aceite, ¿para qué cosa? Para las lámparas. El aceite para las lámparas. La conclusión de este capítulo es muy interesante, mis hermanos. Trata del aceite para las lámparas. Y eso es extraño que aparezca este asunto precisamente aquí en este lugar, porque hasta ahora lo que hemos visto son los utensilios del tabernáculo. Pero aquí se introduce el aceite para las lámparas. ¿Puede leer conmigo, Wendy, por favor? Verso 20, 21. Ordenarás a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. En la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los israelitas. El aceite habla del Espíritu Santo. Zacarías dio su interpretación del candelabro de oro en Zacarías 4, verso 1 al 6. Habla acerca de ese candelabro, donde debía de estar este aceite para alumbrar, para que sostuviera el alumbrado, el aceite. Y Zacarías dice al final del verso 6, yo le invito a que usted lo lea completo en su casa, Zacarías 4, 1 al 6, pero al final del verso 6 Zacarías dice: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. La luz es lo que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla de sí mismo, nos dice la palabra, sino que Él toma las cosas de Cristo y nos las revela a nosotros.
nos habla acerca de eso. Cuando esta palabra, por eso nosotros oramos por la iluminación del Espíritu Santo. ¿No se ha dado cuenta de que siempre se ora antes del sermón? Y pedimos específicamente iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar esa palabra, cobrar vida y traerla a nuestro corazón, a nuestra mente primero y a nuestro corazón. Si el Espíritu Santo no obra en nosotros, son palabras, no quiero decir vanas, pero son palabras sin sentido para aquel que no ha sido iluminado por el Espíritu Santo. Ora usted, mientras hay esa persona orando, ora usted en su corazón para que el Señor traiga esa palabra a su corazón. Si no la trae a su corazón, usted será esa lámpara apagada. Usted será como esas vírgenes insensatas que no llenaron sus lámparas con aceite y cuando vino el novio se quedaron. Ora para que Dios hable a su vida, para que esa palabra que es predicada cobre sentido a su corazón, transforme su vida, porque si eso no lo hace, mis hermanos, usted está a riesgo de haber perdido su tiempo asistiendo a una iglesia. Esa palabra tiene que cobrar vida en nosotros a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Se acuerda? ¿Lo ha leído? Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Hermano, usted y yo no producimos luz. No tenemos luz en nuestra propia esencia. Es solo el Espíritu Santo de Dios que al iluminarnos a través de su palabra, nosotros producimos luz. No es posible ser luz si el Espíritu Santo no trae esas palabras a nuestro corazón. Por eso era tan importante que estas lámparas se mantuvieran encendidas, porque representaban a esa luz que alumbra el entendimiento de toda persona. Cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, la primera descripción que nosotros tenemos de Cristo, la primera descripción que tenemos que ve el apóstol Juan de Cristo, es que él lo ve andando en medio de los 7 candeleros. Él es el que mantiene viva la luz y testifica ardientemente a través de esa luz que somos llamados a irradiar usted y yo. Somos llamados a eso. Somos llamados a eso, mis hermanos. ¿Qué vamos a hacer con estas palabras? ¿Seguiremos caminando nuestro camino sin darle importancia a que esta luz debe de irradiar nuestras vidas? ¿Seguiremos caminando nuestro camino sin entender que necesitamos acudir, si todavía no lo hemos hecho, al altar del sacrificio que es Cristo Jesús? Aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros como sacrificio, como sacrificio a Dios, como fragante aroma, como nos dice Efesios 5:2. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando el Señor también nos dice a nosotros que nosotros como creyentes, luego de haber recibido los beneficios de Cristo, somos llamados a presentar nuestros cuerpos, nosotros presentarnos como vivos delante de Dios, no permitir que el pecado gane ventaja ni tenga dominio sobre nosotros? ¿Cómo vamos a actuar? El altar del sacrificio le recordaba a Israel la sangre de la expiación, la dedicación de las primicias, la gracia de Dios, la respuesta del creyente a esa gracia. La cruz de Cristo nos recuerda a nosotros el alto precio que Cristo tuvo que pagar para nuestra redención. Y debería de animar a todo creyente a vivir como aquel que murió por nosotros.
debería de hacerlo así. El verdadero creyente va a sentir ese ímpetu, esa motivación a hacer las cosas en agradecimiento a Dios. En el atrio solamente podían entrar los israelitas. Al lugar santo solamente los sacerdotes. Y esas distinciones representan la diferencia que hay entre la iglesia visible, nominal, y la iglesia espiritual, la única que tiene entrada al lugar santo. ¿A cuál de las dos iglesias usted pertenece? ¿A la nominal, a la que cumple con ciertos requisitos como los fariseos del tiempo de Jesús, como los saduceos, como los escribas, que estaban allá en el patio y con cumplir con esto, pues ya con eso bastaba? ¿O usted es parte de esa iglesia espiritual que Dios le ha dado acceso al lugar santo por los méritos de Cristo? ¿A cuál iglesia usted pertenece? ¿A la nominal o a la espiritual verdadera? Es una respuesta que usted tiene que darse delante de la presencia del Señor. ¿En qué lugar usted está? Hace las cosas, bueno, porque ya hay que hacerlas, no hay de otra. ¿O usted real y efectivamente se ha sometido a esa luz que es Cristo Jesús? A esa luz que ilumina el entendimiento de su corazón cada vez que es expuesto a las Escrituras. Que usted viene delante de la presencia del Señor con ese deseo: Señor, ilumina mi entendimiento para que esta palabra cambie mi vida, para que esta palabra me lleve a ser sal y luz en medio de las tinieblas. No solamente llegar al culto, no solamente llegar y ofrecer el sacrificio como hacían los hipócritas del tiempo de Jesús. ¿Presta usted atención a lo predicado con diligencia y no permite que nada lo distraiga? ¿Cuál es su actitud al usted leer esta porción de las Escrituras y entender y comprender el gran significado que reviste el sacrificio de Cristo por sus pecados? ¿Cuál va a ser su actitud al haber escuchado esta palabra en esta mañana? Que el Señor nos ayude a tomar la decisión correcta, a tomar el camino correcto. Estemos de pie, mis hermanos, y vamos a orar al Señor.